Capítulo 3. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué sucede todo esto ahora? ¿Por qué no sucedió hace 10.000 años o dentro de 10.000 años? Pues porque estamos alcanzando un punto máximo en diferentes planos. Pero para poder explicar esto, es necesario que adelante un poco el curso de mi historia y traiga a un primer plano a Drúmbalo. Dice Melquisedec que nuestro planeta tiene dos tipos de movimiento crítico. El primero, que se nos ha hecho familiar a lo largo de milenios, es el de la precesión de los equinoccios. El segundo es un tipo de movimiento oscilatorio que fue detectado no hace mucho. De acuerdo con este segundo movimiento, nuestro completo sistema solar se desplaza por el espacio en espiral, lo que demuestra que estamos unidos a algo, a algún otro cuerpo estelar. Los astrónomos que se dieron cuenta de este fenómeno se pusieron a investigar cuál podría ser ese otro cuerpo. En un principio se le situó en cierta zona perteneciente a una determinada constelación. Posteriormente se pensó en un grupo de estrellas. Hace 4 o 5 años se concretaron los cálculos en una estrella específica, Sirio A. Así pues, nos estamos moviendo por el espacio con Sirio A en un movimiento espiraliforme idéntico al plano helíaco de la molécula de ADN. Tenemos, por tanto, un destino común con Sirio, y a medida que nos movemos conjuntamente, se va desplegando en nosotros un tipo de concienciación muy parecido al mensaje que despliegan los genes y cromosomas de la molécula de ADN, de acuerdo con planos muy específicos. Así pues, hay tiempos clave en los que pueden suceder ciertas cosas, es decir, cuando, genéticamente, se producen alineamientos críticos entre Sirio y la Tierra y el resto del cosmos, y uno de esos alineamientos se está produciendo precisamente ahora. Echemos un vistazo a la precesión de los equinoccios, figura 3 hasta 1. El eje de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio. Tal inclinación justifica nuestros argumentos. En el ecuador celeste, el plano del ecuador terráqueo corta la esfera celeste o la esfera imaginaria en la que parecen encontrarse las estrellas. Por tanto, si tomamos el ecuador de la Tierra y lo extendemos en la esfera del cielo, los dos puntos en los cuales el Sol cruza el ecuador celeste marcarán la primavera y los equinoccios. En tales puntos, el día y la noche tienen una duración idéntica. Ahora bien, el eje de la Tierra se mueve de forma que modifica los puntos equinociales en 1 grado cada 72 años. Así pues, cada 2160 años, los puntos equinociales entran en una diferente constelación equinocial. Cada 25.920 años se completa un giro o un ciclo completo a través del zodíaco. Aproximadamente cada 25.920 años, el extremo del polo norte traza una elipse. Uno de los focos de esa elipse se encuentra muy cerca del centro de la galaxia, el otro, lógicamente, está muy alejado. Los sabios de muchas antiguas civilizaciones, especialmente hindúes y tibetanos, afirmaron siempre que a medida que nos alejamos del centro de la galaxia, la humanidad entra en una especie de sopor de conciencia, mientras que cuando empezamos a acercarnos a ese centro, se genera un nuevo despertar. Los sabios de la antigüedad dividieron la elipse creada por la precesión de los equinoccios en segmentos que denominaron yugas. La mayor parte de la información sobre estos yugas fue recogida en los últimos 2000 años, un periodo denominado Kali Yuga. Curiosamente, este periodo es el punto más dormido de toda la elipse y, por tanto, casi todo cuanto se ha escrito sobre el ciclo cósmico en los últimos 2000 años ha sido interpretado por personas que se encontraban muy dormidas y que intentaban extraer de los antiguos textos una serie de informaciones que no lograban entender. Tales individuos alteraron esos escritos, de forma que resultaran ininteligibles para todo el mundo. Dicho de otro modo, la mayor parte de la información transmitida al respecto no es muy fiable. Los antiguos habían descubierto 2 puntos, situados a 900 años de cada extremo del segmento en que caemos en el sopor o iniciamos el despertar, respectivamente. Estos puntos están asociados a tremendos cambios de conciencia en los seres humanos y cambios de los polos en los planetas.
En el presente nos encontramos situados en uno de esos puntos de cambio e iniciamos el recorrido de regreso hacia el centro de la galaxia, es decir, empezamos el período del despertar. Situados a 180 grados del último cambio, tenemos ya muy cerca el próximo. Por ello, precisamente, es por lo que actualmente estamos llegando a nuestros límites críticos de población y de medio ambiente, entre otras cosas. Según Todd, al que presentaré más adelante, el grado de cambio del polo terráqueo se halla directamente relacionado con el nivel de conciencia existente en la Tierra y con la intensidad con que cambiará dicha conciencia. Es decir, existe una relación matemática entre el nivel de concienciación y el grado de cambio del polo. Otra forma de ver el fenómeno es el de que nuestro estado de sopor y de despertar son análogos al ciclo diario de 24 horas, en el que la Tierra da una vuelta sobre su propio eje. Durante el periodo nocturno, la mayoría de la gente se encuentra durmiendo, mientras que durante el día se halla despierta. Una cosa similar sucede con el ciclo de precesión de los equinoccios. Durante el periodo en que el planeta se halla dormido, la parte masculina gobierna y nos protege, pero siempre es una mujer la que nos conduce de regreso a la luz. Según Drúmbalo, tal cosa ya ha sucedido. Una mujer empezó a gobernar en febrero de 1989. Aunque el próximo cambio de polos haya generado mucho pánico, no hay que olvidar que bastantes personas han construido refugios y almacenado alimentos, temiendo que los continentes, California incluida, pudieran quedar destruidos por las aguas. Drúmbalo cree que es posible que nada de eso suceda de momento, y que los cambios que puedan ocurrir sean menos dramáticos. De hecho, ya sucedió algo en 1972 que constituyó un gran cambio. Hablaremos de ello más adelante. El punto en que nos encontramos ahora, en la precesión de los equinoccios, explica la razón de que las cosas estén sucediendo precisamente en este momento. A partir de 1988 y hasta el 2000, aproximadamente, habremos experimentado, muy probablemente, todos esos cambios. Y decimos, muy probablemente, porque Dios puede cambiar esas previsiones. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta, según Drúmbalo, es que todo cuanto pueda suceder vendrá determinado por la índole de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Si logramos cambiar nuestra conciencia, también será posible que modifiquemos la forma en que habrán de desarrollarse los acontecimientos futuros, sean cuales fueren las profecías que se hayan hecho al respecto. Estamos creando nuestra propia realidad, y en cada momento construimos una nueva realidad colectiva. Tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones y sentimientos son mucho más poderosos de lo que podamos imaginar, pero resulta que para la mayoría de nosotros es mínima, o prácticamente nula, la responsabilidad que tenemos sobre ellos. Pero esta ya está cambiando, y cambiando a tal velocidad que se está generando un mundo de posibilidades tan nuevo como nunca pudo soñarse. Cambios de los polos. Si lo que dice Todd es cierto, los cambios de los polos están conectados con nuestro modelo de evolución. Unos y otros se encuentran interrelacionados. El último de esos cambios fue un hecho importante y estuvo directamente vinculado al proceso de concienciación. Sin embargo, no fue un cambio positivo. Dado que caímos en el estado de conciencia, resultó un cambio negativo. Hasta hace bien poco, me parece que hasta 1950 más o menos, se creía que los cambios polares era algo que no sucedía nunca, o que pasaba una vez en 1.000 millones de años. Pero, en realidad, los polos cambian cada 12.500 o 13.000 años. Dicho con otras palabras, se producen cada vez que llegamos a los puntos críticos de la precesión de los equinoccios, de los que ya hemos hablado. Por tanto, estos cambios se producen de forma regular. Los científicos están descubriendo que en la historia de nuestro planeta ha habido numerosos cambios de los polos. Estos fenómenos no solo se producen cada cierto tiempo, sino que, incluso, han dado lugar a inversiones totales. El norte ha pasado a ser el sur, y viceversa. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que las capas de los polos estuvieron en el ecuador. Por ejemplo, raramente existe algún lugar en el planeta en el que no se encuentren conchas marinas. Se pueden hallar en la cumbre de las montañas rocosas e incluso en el lago Titicaca, que estuvo en una época sumergido en el océano
y hoy se halla a casi 4.000 metros de altitud. Los científicos encontraron gran parte de esta información al extraer muestras del fondo marino y estudiar las marcas de los sedimentos que había en ellas, similares a los anillos de los troncos de árboles. Los cambios polares son de gran magnitud. Gracias a los métodos del ión y del radiocarbono, se puede afirmar que existen evidencias que sugieren que hace aproximadamente 12.000 años el Polo Norte cambió su emplazamiento en la bahía de Hudson a 60 grados latitud norte y 80 y 3 grados longitud oeste, trasladándose a su actual situación en el Océano Ártico. Actualmente nos encontramos en la línea sideral existente entre la constelación de Virgo y la de Leo. Cuando de noche estudiamos el cielo, nos imaginamos que estamos trasladándonos de Piscis a Acuario, aunque en realidad nos encontramos en Virgo y vamos hacia Leo. Precisamente por esto la Esfinge es una virgen con cuerpo de león, un símbolo de Virgo y Leo. John White, en su libro Pole Shift, Cambio de Polo, proporciona abundante información sobre este punto. En la Siberia septentrional se han encontrado restos humanos, de bisontes y de árboles que, al parecer, fueron violentamente destrozados y se congelaron inmediatamente. Cuando los bisontes quedaron congelados, tenían en sus estómagos un tipo de pasto que solo se da en zonas tropicales. Resaltemos el hecho de que cuando el agua se congela rápidamente, se pueden producir más de 200 clases diferentes de hielo. Los restos orgánicos se encontraban tan profundamente insertos en la estructura del hielo que todavía resultan comestibles hoy, 12.500 años después del cataclismo. Los cambios de los polos suceden de forma sumamente rápida. De hecho, pueden llevarse a cabo en el transcurso de 20 horas. Hay toda clase de teorías que explican las razones de estos cambios polares. Por ejemplo, se afirma que las capas de hielo se expanden y resbalan produciendo un desequilibrio de la Tierra, similar al de un giroscopio. Una teoría más reciente, la del físico sueco Hannes Alfvénius, denominada magnetohidrodinámica o MHD, asegura que bajo la sólida corteza terrestre existen otras capas semisólidas. En ocasiones, estas actúan como masas sólidas y mantienen la corteza terrestre en su lugar, pero otras veces, sobre todo cuando se produce un colapso del campo magnético de la Tierra, estas capas actúan como masas líquidas y causan el cambio de posición de la corteza. Se ha podido reproducir este fenómeno en laboratorio. Nadie sabe qué es lo que desencadena el proceso. Una vez se inicia, la superficie de la Tierra se mueve a una velocidad de casi 2.000 millas por hora, produciendo un viento que alcanza las 1.000 millas por hora. Evidentemente, esto es más que suficiente para devastar cuanto se encuentre sobre la Tierra. No es de extrañar que se espere que la próxima vez que tal fenómeno se produzca, se pueda hacer algo para controlarlo. Ahora bien, sea cual sea la importancia de los cambios polares, siempre se producirá otro cambio en el proceso de concienciación, vinculado a aquellos. O sea, experimentamos modificaciones de forma paralela. Si se produce en nosotros un gran cambio de conciencia, esto puede afectar en gran medida al cambio físico de los polos. Así pues, nuestra tarea consiste en hacernos lo suficientemente conscientes para poder controlar el futuro cambio polar, haciendo de tal hecho algo provechoso y no temible. Como monitor de rebirthing, permítanme que les diga que un cambio de polos es algo así como un nacimiento. Si la mujer que va a dar a luz se encuentra dominada por el miedo, el parto será difícil y penoso. Pero si se halla relajada y serena, el nacimiento de la criatura se producirá con toda facilidad. El parto puede y debe ser una cosa fácil. Al fin y al cabo, todo es un producto de la conciencia. Tal vez usted crea que este tipo de informaciones pueden asustarle. No lo permita. A un nivel profundo se da cuenta de que no hay problema alguno. Por lo general, cuando un planeta experimenta un cambio de polos, la evidencia es que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Al final, cada uno hace lo que tiene que hacer. Son pocos los que inicialmente alcanzan una conciencia crística, los demás yacen en dimensiones más bajas, aunque ellos las consideren encomiables. A lo largo de un dilatado período de tiempo, probablemente cientos de miles de años, aquellos pocos que alcancen un nivel superior de conciencia movilizarán al resto de la humanidad
de manera que al final todo el planeta marchará hacia una conciencia crística. Pero aquí y ahora algo está sucediendo en el planeta Tierra. Hablaré de ello en los próximos capítulos. Capítulo 4. Los problemas del planeta Tierra. Cuando llega el momento en que la conciencia realiza un gran cambio, se produce de forma simultánea un proceso de muerte y renacimiento que conduce al cambio actual. El planeta Tierra está viviendo ahora grandes problemas, mucho mayores de lo que se nos dice oficialmente. Alrededor de 1989, los poderes fácticos empezaron a soltar informaciones cruciales, pero solo de forma parcial. Si cualquiera de esos problemas alcanzase su punto crítico, toda la vida del planeta se vería seriamente amenazada, y parece que todo nos está llevando a este punto. Por ejemplo, en 1980, Jacques Cousteau advirtió que los mares y océanos se estaban muriendo. Al principio nadie lo tomó en serio, pero hacia 1990 el Mediterráneo se encontraba muerto en un 85%. Al Océano Atlántico está a punto de pasarle lo mismo. El Pacífico se encuentra un poco mejor, dada su inmensa masa líquida. Si los océanos perecen, con ellos perecerán el plancton y el fitoplancton. Y tengamos presente que estos elementos no carecen de importancia en la cadena alimentaria, sino que, por el contrario, constituyen la fuente de oxígeno más importante del planeta. Otro problema es la destrucción de la capa de ozono, lo que permite que cada vez llegue hasta nosotros una mayor cantidad de los mortales rayos ultravioleta del Sol. El director del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas ha calificado este problema como uno de los más graves a los que ha tenido que enfrentarse nunca la humanidad. La destrucción de la capa de ozono de la atmósfera se está produciendo a unos niveles sin precedentes. Está ocurriendo en una proporción mucho mayor y en zonas mucho más extensas de lo que dicen los científicos. Desde diciembre de 1991 hasta febrero de 1992 quedó destruido el 20% de la capa de ozono que cubría Europa, la mayor destrucción que se conoce. Joe Farman, el científico británico que descubrió el agujero de ozono en el Antártico en 1985, afirma que las pérdidas estacionales de ozono sobre Norteamérica podrán alcanzar de un 20 a un 30% en el año 2000. El problema seguirá empeorando durante la próxima o las 2 próximas décadas, debido al paso de las emisiones de productos químicos que todavía no han alcanzado las capas superiores de la atmósfera. En 10 o 20 años puede que no queden restos de la capa de ozono, y sin ella la vida no es posible. Estos son 2 de los muchos problemas medioambientales a los que tenemos que hacer frente. Hay tantos otros que se están produciendo ahora mismo que da la impresión de que nos encontramos en un barco a punto de hundirse. Ese aspecto particular de nuestro planeta, ese aspecto tridimensional al que denominamos nuestras vidas diarias, no podrá mantenerse intacto durante mucho tiempo. Según Drúmbalo, si regresáramos a la Tierra al cabo de unos pocos años, encontraríamos que ese nivel tridimensional habría desaparecido, pero la vida seguiría existiendo, porque todos nosotros habríamos cambiado nuestra longitud de onda hacia otro lugar que nos está reservado y que es una tierra hermosa en la que no existen problemas. Nos moveríamos en una longitud de onda ligeramente más corta y en una vibración de energía más alta. En la Biblia se llama cielo a tal estado. En realidad, lo que habríamos hecho es pasar de la tercera a la cuarta dimensión. Siguiendo la teoría de Drúmbalo, los extraterrestres suelen visitar de forma regular planetas como el nuestro, pero existe una ley universal que les impide mezclarse con nosotros. Por tal motivo, ellos se encuentran en un supertono más alto del que rige en el planeta y que les hace mantenerse invisibles, pero pueden dirigirnos con gran facilidad desde ese supertono más alto. De hecho, en nuestro planeta el citado supertono ya se encuentra tan saturado de curiosos visitantes extraterrestres que los que han llegado más recientemente han tenido que recurrir a un segundo supertono, el cual, a su vez, ya se encuentra casi saturado. Lo que pasa con nuestro planeta es de lo más inusual en todo el universo. Incluso hay seres que han venido a observarnos desde galaxias alejadas de la nuestra. Por lo general, ellos nunca suelen molestarnos.
La mayoría de los que están entre nosotros no solo tienen cuerpos ligeros, sino que poseen tal naturaleza que sus cuerpos constituyen, a mismo tiempo, su propia nave espacial. Capítulo 5. Dimensiones. Todos los niveles dimensionales de este mundo se encuentran aquí y ahora, hallándose unidos entre sí. La única diferencia entre los diferentes mundos dimensionales es su correspondiente longitud de onda. Esta constituye la clave de todo el universo. Vivimos en una realidad creada exclusivamente por la longitud de onda. La correspondiente a nuestro mundo tridimensional es 7,23 centímetros. El promedio de longitud de todos los objetos en esta dimensión sería de 7,23 centímetros. Las dimensiones se encuentran separadas unas de otras por la longitud de onda, de la misma forma que lo están las notas en una escala musical. Cada tono de la escala suena de modo diferente debido a su longitud de onda. El piano tiene 8 notas blancas y 5 negras que, juntas, dan al pianista la escala cromática completa. Entre cada una de las escalas hay 12 puntos armónicos. En términos dimensionales, estos serían los supertonos. Es lo mismo que sucede al cambiar los canales en un aparato de televisión. Cuando usted utiliza el control de canales, está sintonizando diferentes longitudes de onda. Cada dimensión también se halla separada de las demás por un giro de 90 grados. Si cambia de longitud de onda y gira 90 grados, desaparecería de este mundo y aparecería en cualquier otra dimensión con la que hubiera sintonizado previamente. Las imágenes que surgirían ante sus ojos cambiarían también su longitud de onda para adecuarse al mundo en el que hubiera penetrado. Este planeta tiene muchos mundos diferentes. Todos están aquí, pero nuestra conciencia se halla sintonizada con una determinada longitud de onda. Mientras tanto, existimos literalmente en todos los niveles dimensionales, y nuestra experiencia en cada uno de ellos es totalmente distinta. Por ejemplo, si tuviéramos que subir un nivel, proceso en el que ahora nos encontramos, encontraríamos que todo cuanto pensamos se manifiesta externamente, tan pronto como lo pensamos. Sin embargo, aquí, en nuestra tercera dimensión, tal manifestación tarda cierto tiempo en producirse. Aunque nuestra mente cree nuestra propia realidad de modo infalible, la manifestación de la misma no es instantánea. La clave para entender cómo moverse de un nivel dimensional a otro empieza por situar correctamente la estrella tetraédrica, que constituye la base de una entidad asombrosa, llamada el Merkaba. El Merkaba. Cada estrella tetraédrica está formada por 2 tetraedros entrelazados de forma que recuerdan la estrella de David, pero en 3 dimensiones, figura 5 hasta 1, estos 2 tetraedros representan las energías masculina y femenina perfectamente equilibradas. Estas estrellas se encuentran alrededor de todas las cosas, no solamente de nuestros cuerpos. Poseemos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional, y todos tienen formas de estrellas tetraédricas. Son 3 cuerpos idénticos que se encuentran sobrepuestos. La única diferencia existente entre ellos es que la estrella del cuerpo físico está cerrada y no gira. El Merkaba está creado por campos de energía contrarrotatorios. La estrella tetraédrica mental, de naturaleza eléctrica y masculina, gira hacia la izquierda. La estrella tetraédrica emocional, de naturaleza magnética y femenina, gira hacia la derecha. Lo que forma el Merkaba es la conexión entre los cuerpos físico, mental y emotivo en una relación geométrica específica y a una velocidad exacta. La palabra Mer denota un campo luminoso contrarrotatorio, Ka es el espíritu y Ba es el cuerpo o realidad. Así pues, Merkaba es el campo luminoso contrarrotatorio que rodea al cuerpo y al espíritu y que constituye un vehículo espaciotemporal. Es la imagen a través de la cual fueron creadas todas las cosas, un conjunto de modelos geométricos que rodean nuestros cuerpos. Esta imagen empieza en la base de nuestra columna vertebral, como las 8 células originales que formaron inicialmente nuestros cuerpos físicos. Desde ahí se extiende hasta alcanzar una dimensión de 16,75 centímetros de diámetro. Primero forma una estrella tetraédrica, después un cubo, más tarde una esfera y por último una pirámide entrelazada.
Además, los campos de luz contrarrotatorios del Merkaba comprenden un vehículo espaciotemporal. Una vez que usted sabe activar estos campos, puede utilizar su propio Merkaba para viajar a través del universo, prácticamente a la velocidad del pensamiento. En la mayor parte de los seres terrestres no funciona el Merkaba. Drumbalo dice que en nuestro planeta hay aproximadamente 2.000 personas cuyos Merkabas funcionan y unos 8.000 maestros evolucionados que residen en otro nivel de conciencia terrestre, los Melquisedec. Aunque usted pudiera viajar en el Merkaba a otros niveles dimensionales, si su conciencia no se ha desarrollado lo suficiente como para poder manejar los altos niveles vibratorios, no podría permanecer en esos niveles. Sin embargo, ciertos seres pueden moverse a través de todos los niveles dimensionales y permanecer conscientes. Estos son los Melquisedecs. Un Melquisedec existe en un nivel de conciencia que, superando nuestras 12 dimensiones, le ha llevado a una 13ª. De forma muy sencilla, se podría decir que un Melquisedec es alguien capaz de atravesar los 144 niveles dimensionales y sus supertonos, permaneciendo consciente y estable en todo momento, casi nada. Estos 144 niveles son las 12 dimensiones y los 12 sobretonos armónicos de cada una de ellas. Fin del capítulo. Muchas gracias por escuchar. Hoy hemos mirado 3 espejos, el de los ciclos cósmicos, el de un planeta que pide cuidado y el de dimensiones que responden a nuestra conciencia. Si todo ocurre ahora, no es por azar, es porque el cielo y la tierra marcan un compás que también late en tu pecho. Lo que piensas, sientes y haces no es pequeño, es arquitectura invisible. Quizá los antiguos le llamaron precesión, quizá hoy lo llamamos despertar. Da igual el nombre, importa la dirección. Si este viaje te resonó, camina con nosotros los siguientes capítulos. Somos muchos aprendiendo a respirar al ritmo del cosmos, a convertir el miedo en presencia y la teoría en gesto. Arsayan Nayasara.